Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 27 de mayo de 2024 y esto es La Contracrónica. El miércoles pasado, Rishi Sunak convocó elecciones anticipadas para el próximo 4 de julio. Nadie lo esperaba. La legislatura en Westminster concluía en diciembre y todos daban por seguro que Sunak la agotaría hasta el último día. Pero la semana pasada los mejor enterados en Whitehall advirtieron de que algo gordo se cocía. Ese algo era el anticipo electoral al que el mismo Sunak concurrirá como cabeza de cartel para los conservadores. Frente a él tendrá los laboristas de Keir Starmer, que, según los sondeos de intención de voto, ganarán estas elecciones sin ningún problema y por un amplio margen. Los últimos publicados, la semana pasada, estaban dando a Starmer ventajas de entre 17 y 26 puntos, es decir, aproximadamente la misma distancia que separó en 2019 a Boris Johnson y a Jeremy Corbyn, que fue de 21 puntos porcentuales y 163 escaños. Con esos números sobre la mesa, Sunak tratará de remontar, pero lo que se propone, es decir, revalidar la mayoría a solas o en compañía de los liberaldemócratas, sería un milagro. Son ya 14 años de gobiernos conservadores desde que en 2010 David Cameron tomase el relevo a Gordon Brown. Desde entonces, los Tories han empalmado un total de 3 victorias electorales consecutivas. La primera en 2015, solo unos meses después del referéndum escocés, que permitió a Cameron arañar algunos escaños a costa de los liberales. La segunda en 2017, un año después del Brexit, que legitimó a Theresa May en plenas negociaciones de salida con la Unión Europea. La tercera y más sonora de todas en 2019, con un Boris Johnson en estado de gracia que terminó de hundir a Corbyn tiñendo el mapa de Inglaterra de azul, el color tradicional de los conservadores. Esta vez lo que se espera es un vuelco en sentido inverso. El Brexit hace ya más de 4 años que se materializó. Se materializó el día 31 de enero de 2020, por si no lo recordáis, y las cosas no han mejorado precisamente en el Reino Unido. El coste de la vida está por las nubes a causa de una inflación persistente que hizo acto de aparición en 2021 y que aún no ha sido controlada del todo. El sistema de salud, el conocido como NHS o NHS, acumula las listas de espera y su servicio es peor que nunca. Los ferrocarriles encadenan las huelgas y las infraestructuras han empeorado. Los problemas asociados a la inmigración clandestina, lejos de resolverse, ocupan más espacio que nunca en la prensa. Hay una falta crónica de mano de obra y la economía en general simplemente no marcha. En 2023 el PIB británico creció un raquítico 0,1%, el peor dato desde la crisis de 2009. No es mucho de lo que puede presumir Sunak, más aún cuando los Tories han dilapidado la histórica victoria de 2019. Boris Johnson aguantó en Downing Street hasta septiembre de 2022, acosado por los escándalos y por una gestión de la pandemia un tanto mejorable. Le sucedió Liz Truss, que, tras anunciar un agresivo programa de reformas, tuvo que dimitir 50 días después. Los restos del naufragio los recogió el ministro de Hacienda de Johnson, Rishi Sunak, pero para entonces los laboristas superaban ya con mucho a los conservadores en las encuestas. Sunak sabía que tenía unos 2 años por delante para reorganizar el gobierno, solucionar la crisis del coste de la vida, resolver los múltiples problemas del NHS y cerrar los muchos flecos que había dejado la negociación del Brexit. Demasiado para tan poco tiempo y con tan poca autoridad. Pero aun con todo en contra quiere intentarlo. Tiempo no le va a sobrar, dispone de poco más de un mes para convencer a los británicos de que los Tories se merecen una legislatura más. Las probabilidades de que lo consiga, para qué engañarnos, son muy pequeñas. Pues bien, para hablar de este tema, como ya hicimos hace unas semanas sobre la dimisión de Humza Yousaf en Escocia, nos acompaña de nuevo Andrea, que como bien sabéis es toda una entendida en los temas británicos. No en vano lleva allí viviendo un montón de años. ¡Vamos con ello!
Estoy de nuevo aquí con Andrea en la Contracrónica, que como ya os comentaba antes, y como bien sabéis, los contraescuchas más habituales, es toda una experta en cuestiones británicas. Ella vive en el Reino Unido, es más, yo cuando voy al Reino Unido, y voy muy a menudo, como bien sabéis los que me veis por YouTube, suelo ir a ver a Andrea, por eso voy a Cambridge, que es una ciudad que está a unos 80 kilómetros de Londres, pero en la que se vive mucho la política londinense. Quizá porque aunque esté a 80 kilómetros, que en principio parecería que podría estar muy alejada de la capital, el hecho es que forma parte de todo ese gran Londres en el que la política del Reino Unido, aunque no lo parezca, y con aquello de los reinos, que si Gales, que si Escocia, que si Irlanda del Norte, es un país en el que todo se decide en Londres y todo pasa por Londres, y al final el primer ministro en Downing Street es el que tiene la última palabra en prácticamente todo. Pues bien, en lugares como Cambridge o como Oxford, que tampoco está muy lejos, se vive muy a fondo. Entre otras cosas porque los líderes políticos, no todos, pero sí casi todos, han pasado por una de las dos universidades. Así que nada, vamos con Andrea, que vamos a analizar este tema, que estábamos el otro día, ella y yo, en Inglaterra, cuando sucedió esto de Rishi Sunak convocando elecciones. Así es, Fernando, muy buenas a ti y a todos los contraescuchas. Un placer, como siempre, pasar por la Contracrónica para hablar de nuestra telenovela favorita, que eso es la política británica. Y es que es una telenovela en toda regla. De hecho, se estaba mojando Rishi Sunak, que el otro día, esto fue el miércoles por la tarde, y nos estábamos mojando a la vez, porque yo salí y me empezó a llover, y dije, bueno, ya sabes, lo mal que le sienta a uno que le llueva cuando va en la bicicleta. Bueno, porque te mojas, te pones perdido, tienes que parar, si llueve de golpe mucho te tienes que guarecer en algún sitio. Y al volver me enteré, porque me lo dijiste tú, que había convocado elecciones. Y pensé, bueno, Londres tampoco está tan lejos. Lo primero que pensé, pues se habrá puesto como una sopa, como me he puesto yo. Y efectivamente, es decir, peor no lo podía haber hecho. Bueno, hay de las muchas cosas que os separan a ti y a Rishi Sunak, Fernando, esta de la lluvia no fue una de ellas, os mojasteis con esa misma agua de Gran Bretaña, ¿no? Pero la otra cosa que sí que os diferencia es que mientras tú te mojabas no sonaba de fondo Things Will Only Get Better, uno de los himnos de la victoria laborista de hace ya bastantes años, por desgracia para los laboristas y por fortuna para los conservadores. Es decir, si pensabas ¿qué más me puede pasar ahora? Piensa que en algún lugar de Londres había un primer ministro mojándose mientras sonaba el himno de la victoria del equipo o del partido contrario. Bueno, es que estos están hechos a la música y ya sabes que se ponen a tocar por la calle aunque estén cayendo chuzos de punta. De cualquier manera, esto lo hicieron a propósito. A propósito, por supuesto. Y nos viene a demostrar que esto se sabía ya en Whitehall. Whitehall es la calle principal de la política en Londres, es donde estaba el antiguo Palacio de Whitehall y es donde se cuece todo. Si en la prensa británica leéis Whitehall, está refiriéndose al gobierno en su sentido más amplio. Un poco como cuando en España decimos Moncloa, más o menos. Justamente, sí. Bueno, y a ver, tengamos en cuenta que cuando se habla de que convocaron las elecciones y que algunos lo podían saber, en fin, se tenía más o menos claro que podía suceder, pero hay siempre mucha gente pendiente oye, si va a anunciar Rishi Sunak algo, seguramente sea algo importante, y ahora ya entramos en materia. Si buscáis las imágenes del anuncio de las elecciones, son bastante dantescas porque realmente el primer ministro se está calando. Y además no lo está pasando bien. Hay otras imágenes de, en fin, políticos dando un discurso importante bajo la lluvia, algunas de Barack Obama, que es muy, muy fotogénico y da muy bien en cámara, ¿no? Y la verdad la apariencia es bastante mejor, pero esa escena era una escena dantesca, una escena muy miserable. Tengamos en cuenta especialmente que Downing Street tiene una sala de prensa de 2 millones de libras. Es decir, que no es que tuviera que salir al altarcillo por una serie de falta de espacio. ¿Sabes lo que pasa en el Reino Unido con la política? Que como los tipos estos llevan tantos cientos de años con el mismo sistema, tienen muchos espejos en los que mirarse. Es decir, que todos se creen un poquito Churchill, un poquito Gladstone, ya me entiendes, ¿no? Entonces han leído por ahí que no sé qué primer ministro en el siglo XIX o en el siglo XVIII o en la primera mitad del XX hizo tal cosa y quieren emularle. El otro día cuando salía debajo de ese chaparrón parecía que iba a anunciar que los alemanes les estaban bombardeando de nuevo y que él estaba allí al pie del cañón en la calle mojándose como todos los ingleses. Mira, esto, Fernando, nos da pie para meternos de lleno este último comentario tuyo en quizá la primera pregunta que habría que hacerse.
¿Por qué se le ocurre a Rishi Sunak convocar elecciones fácilmente 6 meses antes de que tuviera que convocarlas? En principio habrían tenido que convocarse en torno a diciembre. ¿Por qué 6 meses antes? Tendrían que haberse convocado, lo fui a mirar, como muy tarde el 17 de diciembre. Justo. Tenía que disolver el 17 de diciembre como muy tarde. Y las elecciones no podían ser más tarde del 25 de enero del año próximo. El año pasado ya dijo que no iba a esperar a 2025. Es decir, que no iba a apurar hasta el último día y que se celebrarían en 2024 en el segundo semestre. Bien, está ya en el segundo semestre, pero por muy poquito. Es una snap election, pero muy, en fin, pilladísima. Son solo 6 meses. Esa es la pregunta principal. Claro. ¿Por qué no ha esperado? ¿Por qué no ha esperado? Si las va a perder. Que Bueno, aproveche. caben que al menos yo haya podido pensar, y aquí siempre descontaremos el elemento sorpresa, que siempre nos puede, valga la redundancia, sorprender a todos, ¿no? Pero yo he identificado al menos 4 factores o 4 posibles escenarios. El primero es lo que yo llamo el escenario Humza Yousaf. No expliques por la inteligencia nada que puedas explicar por la estupidez. Es decir, esa sensación que tienen los políticos a veces de pensar, bueno, la verdad es que se está hundiendo el barco, pero si doy una cierta sensación de que tengo el control, de que yo soy todavía capaz de darle la vuelta a la sartén, en ese caso se vendrán conmigo y la cosa no irá tan mal. Bueno, en tu mente tenía sentido, pero la realidad es que no. Esa es la primera de las opciones, que Rishi Sunak intentase a la desesperada dar un golpe de efecto y pillar por sorpresa al adversario y, bueno, simplemente ganar algo de tiempo. Esta yo creo que es una opción que no es incompatible con las demás quizá, pero bueno, yo creo que no es necesariamente la más cierta. La segunda, que también es un poco desconcertante, en sí la convocatoria de las elecciones ahora es desconcertante, por eso estos 4 escenarios. La segunda de ellas es, aprovecho para convocar elecciones ahora porque tengo algo extraordinario que anunciar. Oye, una bajada de la inflación extraordinaria, una bajada de los tipos, algún anuncio de alguna política extraordinaria que vayamos a conseguir pasar por el Parlamento, en fin, alguna de estas opciones que pudiera comunicar junto al anuncio de las elecciones. Bien, si repasamos... Decir que va a hacer el referéndum del Brexit otra vez. Bueno, eso habría sido en efecto un golpe de efecto. Y mira, en fin, no nos pongas los dientes largos, Fernando. Sí, porque los Remainers, que es así allí como llaman a los que están a favor de... estaban a favor de permanecer en la Unión Europea, siguen en sus 13. Quieren y están convencidos, entre ellos está Andrea, están convencidos de que van a volver en algún momento a la Unión Europea. Yo ya les digo que se olviden, que eso no va a volver a pasar en 1 o 2 generaciones en el caso de que vuelva a pasar. Bueno, pero bueno, estáis ahí con una voluntad, la fe del carbonero, pensando Correcto. que eso sucederá. Al menos por una entrada por la puerta de atrás, yo creo que todavía podría caber algo. Pero bueno, no nos adelantemos. Digamos que este segundo escenario se refiere a hay algún avance político o algún avance económico que anunciar y aprovecho para comunicarlo ahora y dar un golpe de efecto. Bien, si nos vamos a lo que dijo Rishi Sunak en la convocatoria de elecciones, la inflación ha bajado un poquito. Si bien no se ha traducido en una bajada de los costes de la vida, del coste de la vida en Reino Unido, en todo Reino Unido sigue siendo fenomenal. Sus 2 grandes políticas de última hora son la política de deportaciones en caliente a Ruanda. Aún no ha conseguido que despegue ni un solo avión con refugiados a este país africano. Luego tampoco tiene nada que anunciar en ese frente. Y la otra política que ha sido más o menos novedosa en estos últimos meses ha sido la prohibición para las personas nacidas más allá de 2009 siquiera de comprar cigarrillos. O sea, la prohibición en efecto a todos los efectos de los cigarrillos no electrónicos, ¿no? Bueno, ninguna de estas cosas ha pasado. Luego, tampoco tuvo ese golpe de efecto de poder comunicar una muy buena noticia para su electorado. Luego, esa tampoco parece muy buena opción. Y es una lástima porque las 2 opciones que voy a comentar ahora y que quedan son bastante peores. Es decir, si no era para dar una sensación de toma de control, si no era porque tuviese algo importante que comunicar, si las opciones que quedan son peores. La primera ya es que las cosas fuesen a ir
a partir de ahora un poco peor. ¿A qué me refiero con un poco peor? Oye, la inflación está en su punto más bajo en los últimos datos que hemos recogido. Es verdad que creo que en 2001 llegó a ser el 5%, ahora mismo está en el 2,3%, ha bajado sustancialmente, pero no tanto como Rishi Sunak prometió, ¿no? En este sentido, pues bueno, no les queda, si ellos entienden que la inflación no va a ir a mejor, casi mejor convocar ahora, porque todo lo que venga a posteriori van a ser peores noticias. Y tanto se dice como con la inflación en concreto, porque fue una de las promesas de Rishi Sunak, una de las promesas de su mandato, dentro de las cuales es casi la que más ha cumplido, no digamos las otras. Y el cuarto escenario es que las cosas vayan a ir a mucho peor. Hay una crisis del coste de la vida profundísima, hay un problema con el alojamiento, no hay suficientes casas, los impuestos en algunos sitios son asfixiantes para algunas personas. Por ejemplo, en Escocia el SNP ha subido los impuestos a la clase trabajadora en un giro de los acontecimientos interesante también. Entonces, si las cosas van solamente a peor, entonces el mejor momento para convocar las elecciones es, en cierto modo, cuanto antes. Pero da un poco igual realmente. Yo tengo las encuestas ahora mismo delante de mí y la verdad es que el panorama que pintan es desalentador para el Partido Conservador. Es que están dándole algunas 26 puntos de distancia. Eso es mayor de lo que obtuvo Boris Johnson a Corbyn en el año 2019 y se consideró una victoria de estas que suceden una vez cada generación. Si nos vamos a las encuestas, al histórico, vamos, la última legislatura, lo que vemos es que después de las elecciones, las últimas fueron en el año 2019, diciembre, recordadlo, un mes antes de que se entrase en vigor el Brexit, que fue el 31 de enero de 2020, un poquito antes de la pandemia, en aquel momento ganó el Partido Conservador con una ventaja consistente, al punto que los laboristas entraron en una crisis de caballo. Jeremy Corbyn se tuvo que ir, es cuando entró Keir Starmer. Y mantuvieron esta ventaja durante un par de años, hasta la vuelta del verano de 2021. Tengo aquí la primera encuesta que le da una ventaja pequeña de un par de puntos a los laboristas, es la del 4 de septiembre de 2021. Acuérdate aquel verano. Sí. Acuérdate, la inflación ya se había disparado, fue el verano en el que había desabastecimiento general. Tú lo recuerdas porque estabas ahí. A la perfección. ¿Recuerdas que fuimos a comprar una cafetera? Bueno, no solamente eso. Fue imposible encontrar una cafetera en toda la ciudad de Cambridge. Tal cual. Y había que hacer la compra a una determinada hora, porque si uno iba más allá de las 3 de la tarde, ya no había huevos en el supermercado. Bien, en este punto se invierte. Durante 2-3 meses están, en función de la encuesta, le daba ventaja a conservadores o a laboristas. De hecho, esto que llaman las encuestas, la diferencia, el lead que llaman allí, era pequeño. 1 punto, 2 puntos, 3 puntos. Pero a partir del año 2022 se dispara la cosa. 2022 todavía está Johnson, Johnson no se va hasta septiembre de 2022, que es cuando tiene el Reino Unido esos días de locura con Liz Truss. Bien, vemos que se va separando cada vez más, ya se mete en 5, en 6, en 10 puntos, en 12, y así hasta el momento presente. Es que estamos hablando de... son 2 años y pico, en el que no ha habido una sola encuesta en el Reino Unido que le dé ventaja a los conservadores. Esto no hay quien le dé la vuelta. Vamos a ver, yo no creo en ningún caso, en ninguno, que Rishi Sunak esté pensando en a ver cómo ganamos estas elecciones. Estas elecciones están perdidas. La pregunta que cabe hacer, si no vamos a entrar en los laboristas, al menos por ahora, que eran algunas cosas por desgranar de los conservadores, pero la pregunta que cabe hacerse es si el Partido Laborista va a conseguir una mayoría equivalente o superior a la que consiguió con Tony Blair. Esa es una de las preguntas que están por su lado, ¿no? Pero del lado del Partido Conservador, en ningún caso se están planteando si pueden ganar estas elecciones. Es más bien un mero control de daños. Si efectivamente los peores sondeos para el Partido Conservador se confirman, veremos a MPs que tienen entre... Es decir, a diputados. A diputados. Lo de MP es miembro del Parlamento, que llaman allí. Eso es, a diputados que llevan sirviendo en Westminster en torno a 15-20 años, y la verdad que son figuras dentro del partido, son figuras muy importantes si se confirman esos asientos que han sido asientos Tory clásicos, ¿no? Entonces no es en ningún caso a ver si podemos ganar,
es a ver si podemos perder un poco menos. De ahí el intentar optimizar 6 meses arriba, 6 meses abajo. Si ellos entienden que la inflación no va a ir a mejor, la circunstancia económica no va a ir a mejor, y que además, y muy probablemente, la política de asilo de Ruanda tampoco acabe funcionando, es decir, tampoco consigan siquiera enviar un solo avión que despegue del aeropuerto correspondiente de Londres hasta Ruanda, entonces todas las políticas fundamentales que se comprometió a llevar a cabo Rishi Sunak habrán fracasado una por una. Y a esto hay que sumarle otra cosa. Cuando se dice es que el Brexit no ha funcionado, me gustaría aquí desde tu micrófono, Fernando, de la Contracrónica, empezar a reformular esa frase. El Brexit ha funcionado a la perfección. Queridos amigos, ha esto es pasado el Brexit. lo que estaba previsto que pasase. Correcto. Punto por punto y coma por coma. Ahora bien, si vamos a esa intervención, esa comparecencia tan lamentable, con mojándose y que estaba hasta como un poco jorobado, no sé si te fijaste, sobre el atril. Recomiendo a los contraescuchas verlo. Bueno, si vamos a esa comparecencia y escuchamos lo que dice Rishi Sunak, es, bueno, este tipo realmente pasaba por allí, todo le ha venido mal, que si lo de Ucrania, que si lo que ha pasado en Gaza, que ya ves tú, es de hace solo unos meses, que si los iraníes, que si los chinos, que claro, están enredando todo el rato, que si la pandemia hizo subir la inflación. Yo no tengo la culpa de nada. Yo vine aquí el último, me encontré aquí con un desbarajuste absoluto cuando él había sido ministro de Hacienda. Sí, por supuesto. De Johnson. Uno de los ministros fuertes, además. Claro, de 2020 a 2022, de hecho hasta julio. Él se va poco antes de que Johnson salga. Bueno, le traicionó, como ya sabes que es lo habitual en la política británica, Clásico. es acuchillar al primer ministro antes de que... Es más, estaban pensando en montarle una moción de censura. Eso también lo comentaban la semana pasada en la prensa británica. Bueno, parecía que, bueno, yo llegué aquí, lo he intentado y no ha habido suerte del todo, pero al menos lo de la inflación está funcionando. Y el resto, dejadme tiempo. Me hace falta 5 años más. Bueno, dice nuestro querido Carlos Rodríguez Brown que el mejor amigo del hombre no es el perro, sino el chivo expiatorio, y si ese hombre además es hombre político, esto es órdenes de magnitud así, ¿no? En el fondo, lo único que tiene Rishi Sunak en su cuenta es que incluso se llegaba a decir, si en el fondo es que a lo mejor ya ni siquiera le interesa. La voluntad de poder de Rishi Sunak no es tan fuerte como la que tenía Boris Johnson, como la que puede tener Trump, incluso como la que tenía Liz Truss, que solamente salió, estuvo muy poco tiempo, pero se intentó aferrar al asiento todo lo que pudo. Bueno, como la que tiene Pedro Sánchez en España, que es voluntad de poder pura. Eso es, pero hablamos del maestro. De aquí no me mueve nadie. Pase lo que pase y gobierno como haga falta. Es más, esto tú y yo lo hemos hablado a lo largo del último año, que hablábamos, ¿cuándo convocará elecciones Sunak? Y yo decía, bueno, tiene toda la pinta de que va a aguantar hasta el último minuto. Y es lo que habría tenido sentido, porque a no ser que esperes que los 6 meses que quedan van a descubrir a todos los británicos que no has sido capaz de cumplir ni una sola de las cosas que prometiste, que además el Brexit solo ha traído miseria y más que miseria, y que además le dejas la narrativa perfecta a Keir Starmer para que recoja la pluma y diga, oye, pues a partir de aquí todo va a ser mejor, bueno, es que es una especie de regalo caído del cielo. Bueno, aquí hay que tener en cuenta una cosa. Rishi Sunak no es, y perdonadme la expresión, un piernas como Pedro Sánchez. Es decir, Rishi Sunak es rico. Antes de entrar en política. Rishi Sunak entró en política en 2015, que es cuando se presentó por primera vez en una circunscripción como diputado, pero antes de eso había trabajado en Goldman Sachs, había estado en empresas de capital riesgo, vamos, que es un tipo que ha hecho mucho dinero y además está casado con una mujer mucho más rica que él. Más es decir, que varias veces millonaria. Sí, no tiene necesidad de estar en la política más allá de que le guste pues vivir en el día de Downing Street, aparecer en la prensa y sentir que está rindiendo un gran servicio a la patria y que va a pasar a la historia del Reino Unido como Gladstone o como Churchill, una cosa así. Es decir, que es posible que esto que apuntas tú sea cierto, que esté cansado. Sí, que esto ya voy directamente, lo tiro, pero claro, aquí habría otra posibilidad. En el caso de que él se quisiese marchar, que es perfectamente legítimo, él lleva exactamente 9 años en política, entró en 2015,
podría haberlo comunicado a su partido, haber dicho buscad un nuevo líder, se abren unas elecciones de estas de liderazgo, de unas primarias dentro del Partido Conservador, se concurren, igual saldría Liz Truss, bueno, estoy convencido que volvería de nuevo a esas primarias, aparecen unos cuantos y habría tiempo, además, tiene 6 meses por delante. Pero se ha presentado de nuevo él. O sea, son ganas de desgastarse todavía más. Era inviable que no fuese Rishi Sunak el que se presentase como candidato. Si hubiesen intentado hacer la jugada de nuevo de unas elecciones internas y poner a otro primer ministro que no pasase por las urnas, yo creo que habríamos visto, en fin, manifestaciones multitudinarias, porque ya fue una tomadura de pelo la segunda de estas vueltas internas, ¿no? Que pusiesen a Liz Truss ya fue dramático, y que después viniese otra ronda de esas elecciones internas no pasando por las urnas. Está bien que sea el formato que tiene, pero a ningún británico le gusta que desde un partido con una serie de socios les caiga un primer ministro paracaidista que no han votado. Oye, una pregunta, ¿por qué te cae tan mal Liz Truss? Cuando, parece algo personal, yo cuando salió, bueno, vale, es cierto que fue todo un desastre, pero cuando anunció que salía con Kwasi Kwarteng, dije, bueno, trae muy buenas ideas, eso de bajar impuestos, de regular, a mí me gustaba mucho la música. Otra cosa es que luego como violinista y como cantante ha sido pésima, o fue pésima, pero lo que decía no estaba mal tirado. Bueno, por 2 razones fundamentales, Fernando, y me alegro que me hagas esta pregunta. La primera es porque yo entiendo que la política, pese a ser un oficio muy, muy denostado y que, bueno, siempre nos trae más amarguras que otra cosa, debe ser un oficio practicado por profesionales que vienen a estar un ratito y después se van. En el caso de... y que además tienes que entender que el salto de calidad y de cualidades personales que se requiere de ser un simple diputado raso o un ministro junior o lo que aquí sería secretario de Estado, no es el mismo que se requiere para ser primer ministro y menos de un país como Gran Bretaña. Eso punto 1. Es decir, a Liz Truss le faltaba capacidad, tanto casi como capacidad oratoria, también capacidad para tomar el papel de primer ministro. La segunda es que yo entiendo que si las políticas más o menos liberales o de bajada de impuestos o más pro mercado a veces tienen mala prensa, es una mala prensa que han traído sus propios partidarios a la fuerza. O sea, si lo que te planteas es bajar los impuestos, reasegurar al mercado en que esta es la vía de hacer las cosas y dar más poder a los ciudadanos, querida, consiguieste diametralmente lo contrario. No me extraña que después estas políticas tengan mala prensa. Es que sus ejecutores no pueden ser peores. A los 50 días se tuvo que ir. La echaron. Le dijeron, señora, por favor, recoja sus cosas y váyase. Estaba el Banco de Inglaterra en llamas. Bueno, la City, aquello fue tremendo. Los muy propios poquito tiempo. mercados, entre comillas, le dijeron, señora, por favor. Márchese. Sí, hizo unos cuantos programas. Esto, bueno, tenéis que buscar en el archivo en 2022. Bien, frente a este hombre, a nuestro querido Rishi Sunak, del que me temo que dejaremos de ir a hablar tan pronto como a principios de julio, porque me da que no entiendo yo que al menos el puesto lo sacará. El escaño, que lo mismo. Entiendo yo que irá por una circunscripción que pueda sacarlo. De cualquier manera puede olvidarse de él. Una vez lo ha sacado, puede abandonarlo y dedicarse y volver a sus negocios, los suyos y los de su mujer. Bien, lo que tiene enfrente es a un perfil muy diferente y que no es muy conocido, al menos fuera del Reino Unido. Ojo, y en el Reino Unido no era muy conocido hasta hace 4 días, como aquel que dice, que es Keir Starmer. Lo digo porque de este sí que vamos a hablar mucho a partir del mes de julio y durante los próximos años. Keir Starmer es un abogado, un abogado londinense que llegó a ser fiscal, fue director del Ministerio Público, en fin, un tipo con un currículum de servicio público muy extenso, aunque no servicio político. Él no entra en política hasta el año 2015, el mismo año en el que entró en aquellas elecciones, que hizo las segundas que convoca David Cameron después del referéndum de Escocia. Bien, este tipo ha conseguido algo sorprendente, y es que es pasar del anonimato más absoluto, aunque ya era diputado, pero nadie, apenas, yo creo que quitando a los que están muy metidos en cuestiones de política británica, había pasado desapercibido, a pesar de que había trabajado algo para Jeremy Corbyn. De pronto en 2020, cuando Corbyn se tiene que marchar, después de la debacle de 2019, aparece, gana las elecciones, estas primarias dentro del Partido Laborista, y con mucha tranquilidad y sin hacer un solo ruido, el tipo se ha reinventado por completo el Partido Laborista. Una máquina de perder elecciones y de perder votos,
la ha convertido en lo contrario, en una máquina de ganar elecciones, y lo hemos podido ver en elecciones que se han celebrado, sobre todo en municipales, y lo veremos en las próximas generales. Bien, este tipo es un poco un misterio, un enigma realmente. No forma parte del establishment tradicional londinense. Ya digo, entró en 2015. Antes de eso, sí había estado, en fin, sobre todo trabajando en la justicia, pero no era tampoco un laborista del que se le tuviese en cuenta. Y Bueno, ahora mismo se va a convertir en primer ministro. todas las encuestas dicen eso y la mayoría en las encuestas es tan abrumadora que sería solamente un cisne negro probablemente podría cambiar ese resultado a estas alturas. Keir Starmer es por lo que conocemos de él a nivel más en detalle, es un killer político. La primera misión que se decidió a hacer en el Partido Laborista fue a reformar el partido entero. Todos los políticos al principio de sus mandatos dan, oye, pues voy a hacer estas 5 cosas y quiero que se conozca mi mandato por estas 5 cosas. La primera de Keir Starmer no fue una acción de cara a la nación o a oposición, a intentar hacer un tipo de campaña u otro. Hay que reinventarse el Partido Laborista para volverlo a convertir en una máquina de ganar las elecciones. Sobre lo que tú dices, Fernando, de si ya es una máquina de ganar elecciones o no, yo sería a lo mejor algo más prudente, porque es verdad que ahora hay mucho viento de cola contra los Tories y a favor del Partido Laborista. Pero las elecciones no se ganan hasta que no se ganan. Y esto es algo que podría reafirmar. Creo que un tal Núñez Feijóo sabe algo de esto, sí. Es decir, hasta que esas elecciones no estén ganadas, no se puede cantar victoria. Qué ridículo sería que estas encuestas estuviesen dando unos números excelentes para los laboristas y que después la ventaja, o la ventaja real en las urnas, fuese una ventaja suficiente, pero fuese una ventaja pírrica. Es decir, después de dejar el país hecho un solar, lo único que ha conseguido el partido de la oposición es ganar por una victoria pírrica. No es descartable. Es decir, que crees que podría ser que ganase con lo justito. Bueno, es que si vamos a las elecciones, a las by-elections que ha habido recientemente, es verdad que ha ganado... Las elecciones locales. Justo, las elecciones locales. Es verdad que ha ganado muchos nuevos asientos, pero la mayoría no ha sido absolutamente abrumadora, que sería lo esperable de acuerdo a las encuestas que estamos viendo a nivel nacional y sobre todo de acuerdo al estado del país. Es decir, la crisis del coste de la vida para el británico medio es brutal. La incertidumbre sobre lo que va a pasar, la política de migración, etcétera. Hay muchas cosas que afectan a la vida diaria, no a los grandes planes pseudo-churchillianos de unos u otros políticos, sino a la vida diaria del británico medio, que al final se tienen que ver reflejados en las urnas. Yo no estoy segura de que esto vaya a pasar. Tiene una cosa Starmer que a mí me llamó la atención desde el principio, aparte de su discreción, que es proverbial, es el hecho de que acabase con el experimento Corbyn. Como bien sabes, Jeremy Corbyn, cuando se hace con el partido, tras el Blairato y Braunato, lo que decide es darle un giro muy a la izquierda. Bueno, un volantazo realmente. En las elecciones del año 2015 o las de 2017 se pudo ver claramente. Bien, lo primero que hace es recentrar el partido. Efectivamente. Como este no es realmente el laborismo en el que ni siquiera los laboristas británicos van a votar. Bueno, el giro a la izquierda de Corbyn, lo digo en la anterior contracrónica hablamos de este tema más en extenso. El giro a la izquierda de Corbyn es un giro a la izquierda a cuyo lado, en fin, el de Pedro Sánchez es una cosa, en fin, extrema. El Partido Laborista, incluso en su versión más extrema, no está tan a la izquierda como está ahora mismo, por ejemplo, el PSOE aquí en España. Es un partido bastante más centrado, incluso en su versión más extrema. Keir Starmer lo primero que hizo fue, en sus propias palabras, y cito aquí, limpiar el partido de antisemitismo, que era un problema muy grave en el Partido Laborista, y después echó a su propio jefe, que valga añadir aquí, ya ha anunciado que se va a presentar como independiente y que va a hacer campaña en contra del que fue su viceministro en la sombra y ahora actual líder del Partido Laborista, Keir Starmer.
Bueno, es de estas cosas que en el Reino Unido van viéndose cada vez más, porque esa estructura binaria, laboristas, conservadores, con los liberales en el medio, ya el Reino Unido tiene un montón de partidos que han empezado a salir. Entre los nacionalistas escoceses, que como bien sabes hay dos, el SNP y el ALBA. Los nacionalistas galeses, que también hay un partidillo que no tiene, en fin, muchos votos porque Gales está poco poblado, pero el Plaid Cymru creo que tiene 3 escaños en Westminster. Que si un partido que es radical, podríamos llamarlo lo más parecido a un partido comunista, radical de izquierda, que es el Workers' Party. Que si han entrado una escisión, que si lo conocen la Reform UK, que son los antiguos Brexit Party, los del Nigel Farage, y salidos todos en su momento del Partido Conservador. Vamos, que se les está quedando un parlamento como el español. Sí, y es posible que disfruten de las mieles, si me permites. Del multipartidismo, ¿no? Del multipartidismo, correcto. Bueno, el Sinn Féin, que se me olvidaba, más los unionistas del Ulster. Si es que son muchísimos. Bueno, y Fernando, si me permites el coloquialismo, qué boda sin la tía Juana. Y en la política británica la tía Juana se llama Nigel Farage. Si hemos hablado de Corbyn, que es otro de los sospechosos habituales, en el caso de Nigel Farage ya ha anunciado que para estas elecciones no se va a presentar porque se tiene que centrar en las elecciones de Estados Unidos, que claro, le tenía uno que dar la risa. Bueno, pero Nigel Farage tiene la cosa esta del Reform UK. Sí, pero a los del Reform UK les ha dejado colgando de la brocha en estas elecciones porque por alguna razón él tiene que centrarse, abro y cierro comillas, en las elecciones de Estados Unidos y que ya volverá. Es más, y aquí vaticinio para los contraescuchas. La victoria de los laboristas está asegurada. Y por tanto la derrota de los conservadores. Esa conferencia del Partido Conservador dentro de unos meses post-elecciones, yo me jugaría un café en alguno de estos sitios que nos gustan tanto de café de especialidad, Fernando, a que Nigel Farage las apaña para volver en mitad de la conferencia de los Tories. Por de pronto, Andrea, estamos haciendo una serie aquí. Yo nunca hago predicciones, pero es que esta vez es tan evidente que va a haber una victoria del laborista, que los Tories van a morder el polvo, que decir lo contrario, yo normalmente me quedo en lo de su misterio, es un enigma, no lo sabemos, ya veremos cómo va la cosa, van ajustadillos, queda un mes, la campaña electoral influye. Mira, es que en este caso no hay manera de remontarlo. La pregunta, imposible. Por lo tanto, es ¿cuántos puntos le va a terminar sacando? Claro, teniendo en cuenta que algunas encuestas le están dando 25 y 26 puntos, si luego le saca 16, que sería muchísimo, lo considerarán poco. Claro. Considerarán los conservadores que aun con todas han salido bien librados de esto. Sí. Todo lo que puedan retener va a ser mejor. Ahora mismo uno de los pasatiempos para los que nos interesa el detalle de la política británica son las quinielas de cuáles de los diputados se van a tirar la toalla para las próximas elecciones, y algunos de los más reconocidos, de los más sonados ya lo han hecho, y algunos no lo han reconocido públicamente, pero ya se sabe que no van a participar. Es decir, al final nos vamos a encontrar con un parlamento lleno de diputados novicios, poquísimos, muchos menos de los que eran, desde luego sin ninguna de las grandes espadas clásicas del Partido Conservador. Y bueno, el asunto puede dar bastante pena. Aquí es importante recordarlo, las elecciones en el Reino Unido, que es una monarquía parlamentaria como España, son distintas, tienen un sistema electoral distinto, que es un uninominal mayoritario. Es decir, por cada circunscripción, constituency, que las llaman allí, nada más puede salir un diputado. Y esa cara de perro. Ya, esa cara de perro. Es decir, con que uno consiga más votos que el segundo, con eso basta. Antiguamente, como había solo 2 o 3 partidos con los liberales, pues el candidato más votado tenía cierta representación dentro de la circunscripción. Pero hoy, claro, que hay un montón de partidos, en muchas circunscripciones meten el escaño en Westminster con un 25% de los votos o con menos, porque los otros han tenido menos. Justo al norte de Cambridge hay una localidad llamada Peterborough, y va a ser una de las constituencies más disputadas entre conservadores y laboristas, y en las anteriores elecciones la diferencia fue de algo más de 2.000 votos solamente para decantarse finalmente por el conservador. Bueno, en ese condado, Cambridgeshire, que es como se llama, y Peterborough está allí,
es básicamente laborista, la ciudad, la capital. Pero en cambio el campo es conservador. A mí me llama la atención porque estuve mirando un mapa electoral de allí y dije, bueno, aquí vas con la bicicleta, sales y pasas del imperio de los laboristas, de una calle a otra ya has entrado en el imperio de los conservadores, unos brexiters a muerte, mientras que en el otro lado votaron en contra. Es de los lugares donde uno encuentra las dos Inglaterras más pegadas. Bueno, en cierto modo podríamos decir que se sigue tratando de la vieja división entre el town y el gown dentro de la propia ciudad de Cambridge. Bueno, respecto al Brexit, y con esto ya vamos a terminar, porque esto es un tema que obviamente en otras partes de Europa interesa, aunque en el Reino Unido apenas se habla, pero siempre está ahí en las conversaciones. Es decir, es un asunto latente. Aunque no lo confiesen, yo creo que todos los británicos, sin excepción, se siguen preguntando si hicieron bien. Bueno, ahora nadie votó el Brexit. Ahora resulta sí, efectivamente. Ahora ese día me había ido a Mallorca de vacaciones, por eso no voté. O bueno, resulta que iba a ir, pero al final se me pasó y por supuesto iba a votar que no, pero mira, qué casualidad. Sí, es como... Bueno, tú sabes, Fernando, que hay palabras que se consideran palabras prohibidas en cierto modo y que se hace referencia a ellas por su inicial. En este caso, no se refieren, ya por hacer la broma, allí la prensa y los comentaristas no se refieren al Brexit como Brexit, sino por the B word. The B-word, claro. La palabra B. La palabra como B. la N-word esta en Estados Unidos. Para no decir negro, dicen esto es la palabra N. Bueno, yo la verdad es que, te lo he dicho antes, dudo muy mucho que solo 10 años después, porque el referéndum del Brexit, bueno, que 8, en 2026 era 10 años, y de la salida son 4 años y medio, es muy poquito, y no sé yo si los británicos están dispuestos a someterse de nuevo a un estrés semejante. Ahora bien, entre el Brexit que se terminó firmando por Boris Johnson, acuérdate, esos últimos meses, ese sprint final de 2019, y estar en la Unión Europea, hay un montón de soluciones intermedias que podrían ser muy convenientes para la economía británica y para los propios británicos. Y que se les ofrecieron entre medias, pero como los negociadores del Brexit eran unos extremistas en sus posiciones, pues al final se consiguió el Brexit más duro. Y bueno, ahora lo tenemos. Aquí Starmer lo que ha dicho, cuando le han preguntado, obviamente, ha dicho que evidentemente no, aunque él era partidario de hacer un segundo referéndum. Él personalmente, en su momento. Pero eso ahora es algo completamente... No implanteable. A ver, en fin, política británica, todo puede pasar. Lo mismo después de las elecciones se descuelgan con un referéndum diciendo, oye, esto la verdad es que no ha funcionado, volvemos a las urnas. Entonces se armaría un espectacular, pero bueno, improbable, pero podría pasar. Pero ahora mismo el Brexit, que es el asunto... y por lo cual tenemos la inflación que tenemos, el coste de la vida que tenemos, el desabastecimiento que tenemos, etcétera, se debe a que es que no se puede ni siquiera mencionar en el discurso político. No se habla del Brexit. El único partido que está hablando del Brexit claramente como un tema, y como un tema en negativo, que es lo que necesariamente es, son los Lib Dems. Los liberaldemócratas. Justo. Bueno, lo que se ha dicho Starmer, con quien, si las cosas no le salen muy bien, tendrá que gobernar con los liberaldemócratas, que están muy anti-Tories, y razón tienen porque acuérdate la que sufrieron hace 10 años después de gobernar con ellos 5. Lo que ha dicho es que va a mejorar sus relaciones con Bruselas. Eso es todo lo que ha respondido. Claro, mejorar sus relaciones con Bruselas puede ser, no lo sé, convertirse en Noruega, por ejemplo. Esto sí que es un enigma. Es un gran enigma, pero lo que sí sabemos es que las relaciones puramente a nivel humano van a mejorar. Es decir, con Boris Johnson teníamos insultos prácticamente semanales a Macron, faltadas de respeto a la Comisión Europea, zancadillas por cualquier tontería. Bueno, ahora van a entrar, o ya han entrado, creo que los últimos, los que llaman border checks, los últimos controles que se van a hacer en las aduanas ya están funcionando. Bueno, con que las relaciones personales entre los propios políticos empiecen a mejorar y que se destense un poco la situación, yo creo que eso ya será un buen comienzo. Y después, no nos engañemos, Starmer es un Remainer, un partidario de permanecer, en este caso de volver a la Unión Europea, impenitente. Recordemos, Starmer es
el que se cargó a su propio jefe por Sí, fin sí, otro sí. referéndum. Es decir, que es de estos que no parecen nada, pero estos son los más peligrosos siempre. Siempre. Porque son los que yo estoy calladito, aquí, sin hacer un ruido. Justo lo conté, es un perfil que es el contrario de Johnson. Justo Johnson por eso lo despreciaba tanto. era todo farfolla, era todo espectáculo, acuérdate. Era un tipo que así de primeras te caía simpático. Claro. Le veías disfrazándose, gritando, bebiendo cerveza, con la camisa afuera. Este es todo lo contrario, no le verás hacer un mal gesto. No es una persona muy, muy discreta. Sí que es verdad que no debemos llevarnos a engaño con que a lo mejor quiere estar merced a ese perfil de político aburrido anodino. Es una persona con bastante personalidad y que ha sabido echarse al partido a la espalda. Y es un partido difícil, con muchas facciones internas. Bueno, estas cosas de los partidos de más o menos extrema, más o menos centro-izquierda, que tienen muchísimas facciones por dentro, ¿no? Ha sabido unificarlo, ha sabido limpiarlo de todo el antisemitismo que era real y lo tiene unido y llevando una sola voz. Ha renombrado, tiene perfiles bastante fuertes, no se ha rodeado de medianías, tiene dos perfiles muy potentes sirviendo en su gabinete y bueno, está por ver lo que hará, pero no es un político gris, sin más. Bueno, vamos a ir terminando ya. Vamos con Pizarro, que nos va a hablar no del Reino Unido, de eso Pizarro nos hablará mañana, nos va a hablar de Irán, concretamente de la dificilísima sucesión de Raisi, y no solo de Raisi, sino también del líder supremo. Una estructura tiránica para sojuzgar a creyentes y descreídos, nacionales y extranjeros, en esta y en la otra vida. Es un plan que implica determinación, propósito y tesón, pero con algunas fisuras éticas y estéticas que lo hacen inviable más allá del alcance de sus balas, lo que explicaría en parte esa obsesión suya nuclear. Persia no siempre ha sido esto y no lo será siempre, pero estos tiempos de penas negras que invitan al exilio, la revolución o el martirio no van a tener fin con los próximos mandamases. Quién sabe si acaso con los siguientes. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, 27 de mayo, pero antes de irnos vamos a despedirnos de Andrea, que la tengo aquí delante. Muchísimas gracias, Andrea, por habernos acompañado hoy. Muchísimas gracias, Fernando, un placer, y el 4 de julio o el 5 nos volvemos a encontrar. Bueno, yo espero estar por allí. Lo que pasa es que tengo una historia que no me va a permitir estar el 4 de julio en Inglaterra porque tengo que ir, pues te lo voy a decir ahora, pues tengo aquí el calendario. Voy a tener que estar en Málaga el 4 de julio. Sí, entonces no, y no vuelvo hasta el 5 a Madrid, así que tendré que ir ya en el postelectoral. Aunque quizá me podría dejar caer unos días antes de la campaña, durante la campaña. Es una posibilidad. En fin, queridos, ya veremos lo que sucede dentro de un mes. Más o menos os hemos dado unas cuantas claves. Volveré, obviamente, a hablar de las elecciones británicas, porque en este programa, desde el principio, además, desde que empezó la contracrónica, se habla mucho del Reino Unido. Muy bien, queridos, pues con esto me despido de todos vosotros. Hasta mañana.